están? Ya llegamos aquí los Lincolncitos a acompañarles en este Show Sin Fronteras, porque estamos muy felices de poderles a ustedes escuchar y ver en su programa, en este Show Sin Fronteras. Te voy a repetir nuestros números que cada día te los ando ahí dando para que los puedas apuntar. Es el 844-441-1119. Apúntalo de nuevo, 844-441-1119. La intención de que tú puedas tener este número es para que en cualquier emergencia, cualquier situación, cualquier duda que tú estés pasando por algo que esté lastimando tu situación de migración, puedas comunicarte con nosotros. Y si estás teniendo alguna circunstancia de, pues que ya no puedes estar pagando las tarjetas o que no puedes estar saliendo con los gastos del día a día, pues que puedas conocer qué es esto de bancarrota y por qué puedes tú borrar ese historial económico que tienes, que puedas tener más información. Y si ya cuentas con una visa de empleo, porque a lo mejor estudiaste y tienes una maestría o llegaste y te están aquí dando un trabajo donde tú estés trabajando ya de manera legal, también podemos auxiliarte y poder informarte con estas visas de empleo. No voy a hacer esta introducción más larga porque si no, no nos dura nada este programa y ya también se está yendo junto con el mes, ya nos quedan menos de 15 días para estrenar año, así que Lincolncitos, Lincolncitas, está con nosotros nuestro Fidel Campuzano, que habíamos estado extrañando, porque ya ven que Kate luego me pregunta que what's the meaning, y yo nada más no sé qué contestar de qué las preguntas en inglés, así que Fidel, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué tranquilidad de Hola, verte. pues un placer estar aquí. Oye, ya también los había extrañado, pero sabes que siempre hay que descansar. Así como trabajamos duros, también hay que cuidarnos, hay que descansar, tomarnos nuestros tiempos para recuperarnos y regresar con más ánimo, ¿verdad? Excelente. Aunque déjenme decirles, Lincolncitos, que Fidel pide vacaciones para enfermarse. O sea, él está trabajando y no se enferma. Pide vacaciones y se enferma. Así de que él programa la enfermedad para cuando pida vacaciones. Así que si tú le tienes un remedio o un buen consejo a nuestro Fidel para que cuando pida vacaciones no se nos enferme, haznoslo llegar por mensaje de texto, una llamadita, un WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitch, YouTube y nada más, TikTok. creo que nada. Ah, TikTok, sí, sí, claro, por favor, haznos llegar ese mensaje. Y esta voz que escucharon apenas es de nuestra abogada Kate, nuestra abogada de inmigración. Kate, ¿cómo está, abogada? Hola, hola amigos, estoy muy bien. Mi hermanita me está visitando y ella trajo a sus dos perros. Entonces aquí en mi oficina tengo tres perritos y espero que nadie viene y toca la puerta. Si no, ya estarán dando parte en el radio ellos también. Bueno, y nos quedamos con el chisme pendiente de saber a dónde va a viajar nuestra abogada, si no mal recuerdo, y el segundo es seguir con esta detallada información de qué se necesita cuando uno anda con las intenciones de viajar a Estados Unidos o que ya viajó a Estados Unidos y que lamentablemente por alguna situación su visa de turista está corriendo algún riesgo de poder seguir adelante con ella o de que se caduque. Así que si tienes tú más dudas al respecto, comunícate con nosotros, haznos llegar tus dudas o mándanos un mensaje de texto y podemos ayudarle, sobre todo nuestras guardianas legales de inmigración. Entonces, para arrancar en el tema, abogada, estuvimos viendo la vez pasada que la diferencia de una visa y la diferencia de tener un pasaporte es mucha la diferencia de uno y de otro. Pero cuando esta visa la tenemos y ya estamos adentro y se caducó, usted nos dijo que podíamos tener una extensión, pero para presentar esta extensión, ¿es a fuerza que uno tiene que agarrar un abogado o es algo que puede hacer uno solo? No, en mi opinión, no debe ser necesario obtener un abogado solo para extender un permiso bajo una visa turista, pero por la situación, porque están complicando lo que estamos viendo en nuestra oficina, es que tenemos que, how would you say, entrar en casos pendientes por la confusión y las complicaciones en las extensiones de visas. Entonces, es recomendable, en mi opinión, en mi experiencia, viendo lo que yo estoy viendo, es que es recomendable tener un abogado para la extensión de la visa. ¿Por qué? Porque alguien tiene permiso de entrar una vez por
meses en la visa turista. Y si por cualquier razón es necesario quedarse más tiempo, quizás alguien en la familia se enfermó y necesita ayuda, o quizás no es seguro regresar a un país porque los números de COVID son muy altos, o cualquier razón, es necesario entrar a una solicitud con inmigración explicando la razón por la extensión. Pero la dificultad es en el horario, el tiempo en cuando va a entregar la extensión, porque la espera para la respuesta va a ser por lo menos 5 meses. Entonces, es necesario pedir la extensión casi inmediatamente después de la entrada. Si no, si espere hasta como ha estado aquí por 5 meses y entrega la extensión, y si llega la extensión y se ha quedado aquí todo el tiempo después, después de que el primer permiso se venció, es presencia sin permiso y eso puede afectar elegibilidad para venir en el futuro. Entonces, el timing, no sé cómo se dice, Fidel, porque ahora mi traductor está con nosotros. El tiempo. El tiempo de esas extensiones es muy importante y por eso digo que sería recomendable tener a alguien ayudándole con ese proceso. Entonces, ¿cuándo sería el momento indicado de renovar estas visas? ¿Y cuál sería el momento que no fuera algo malo para nuestros Lincolncitos? De hecho, en un mundo perfecto, sería bien aplicar menos de un mes después de la primera entrada, pero para la mayoría de gente no saben 2 semanas después de su entrada que van a querer quedar más tiempo. Entonces, si es casi ya tiempo para salir y algo pasa, quizás un familiar está en el hospital, sería necesario entregar un paquete que va a ser exitoso. Entonces, es llenar el formulario bien, entregar la evidencia requerida y asegurar que todo va a estar bien al final del día. Entonces, por eso digo que la mayoría de personas no pueden aplicar, no están listos para pedir la extensión en el momento cuando es perfecto hacer, pero si está haciéndolo tarde, es necesario saber exactamente lo que tiene que entregar y decir a inmigración como una explicación. Ok, y una pregunta muy común de nuestros Lincolncitos es, ¿qué pasa, Kate, si ya ellos entraron con su visa de turista y se expiró, pero salen sin renovarla, ¿van a tener algún lío para regresar al país con esa visa? Eso depende en la tipo de visa y cuánto tiempo se quedó después de que la visa se venció. Porque la ley en los Estados Unidos dice que alguien que lleva más de 6 meses en los Estados Unidos tiene un castigo por 3 años. Entonces, si se quedó 7 meses después de su permiso, va a tener que esperar 3 años antes de poder regresar. Pero eso solo es la ley de poder regresar. También tiene que ver si va a tener preguntas o una interrogación en la frontera, porque Border Patrol tiene la fuerza de quitar o cancelar una visa, de hacer una deportación si no les gusta la explicación o la razón por quedar más del tiempo permitido. Estoy pensando en un caso que teníamos hace años atrás de una turista que vino de Australia y esa persona se quedó solo días después de que se venció su permiso, como 48 horas, pienso, por algo que pasó con el vuelo. Y la próxima vez cuando vino, no estaba lista para las preguntas, para la interrogación, y el agente de Border Patrol canceló su visa y hizo una deportación. Y esa persona tenía una novia en los Estados Unidos y no podía regresar y estar con su novia. Era muy difícil en esa familia. Entonces, con cosas de como entradas, salidas, siempre es buena idea consultar antes de venir, o si se quedó más de tiempo permitido, hablar con nosotros para explicar la situación y podemos planear
sus viajes en el futuro, porque si llegan en el aeropuerto en el momento enfrente de un oficial, ya está listo con una carta de explicación, como un printout del aeropuerto, de su línea de vuelos, explicando la cancelación de su vuelo, algo así, boom, va a estar listo para poder pasar de nuevo, pero si no está lista con una explicación, puede tener problemas. Ok, ok. Y bueno, si puse atención, me dijiste que la extensión de visa puede ser por 6 meses, ¿correcto? ¿Y qué pasa si durante esta extensión o antes de poderla extender, existe un programa que, aunque se haya iniciado un proceso de inmigración, no sé, una visa U, se me viene a la mente, o para algún otro tipo de visa o residencia, esto, ¿qué pasa con su visa de turista? Oh, muy buena pregunta, Carla. Lo que pasa es que la visa de turista solo es para turismo, no es para dar la oportunidad de buscar maneras de quedarse más permanente en los Estados Unidos. Entonces, si está pidiendo una extensión de su visa para que pueda casarse o para que pueda pedir la visa U, lo van a negar porque ellos van a decir que no, pues no puede extender su visa de turista para pedir la visa U. Es otro caso completamente. Entonces, en esos momentos hay que tomar una decisión si va a arriesgar un cambio de estatus a un ajuste de estatus, digamos, si alguien califica porque se casó con un ciudadano, puede aplicar para la residencia permanente y su estatus va a cambiar del estatus de turista hasta el estatus de una persona en el proceso de ajuste de estatus. Y en mi opinión, esa persona va a ser seguro, no va a tener como riesgo de ser deportado. Pero si alguien sufrió un delito y hizo un reporte a la policía y ahora sabe que puede pedir la visa basado en haber sufrido un delito, esa persona también puede pedir un cambio de estatus a la visa U, pero la visa U tiene una espera de años y no hay un estatus de protección durante la espera. Entonces, esa persona va a tener que tomar la decisión que voy a perder mi estatus de turista y enfocar en mi estatus en el futuro de la visa U, pero durante la pendencia de mi visa U, mi permiso va a expirar y voy a tener como el estatus de una persona indocumentada. Y quizás vale la pena porque hay un riesgo de regresar a su propio país, pero por eso siempre decimos que cada persona tiene su propia situación, su propio caso, su propia historia y vale la pena consultar en privado, en una consulta confidencial y gratis para investigar los riesgos de quedarse y aplicar para la visa y los beneficios, porque eso es muy importante cuando está tomando decisiones para su futuro. Abogada, y aquí nos han mandado, son 2 preguntas en una. Es una mujer que no quiere revelar su nombre, pero dice, abogada Kate, ¿es posible utilizar la visa de turista con fines médicos? Si estoy embarazada, ¿puedo viajar a Estados Unidos para tener mi bebé? Ok, sí, es 2 preguntas. La primera pregunta es si alguien viene bajo la visa turista para obtener tratamiento médico, eso está bien si esa persona puede pagar para los servicios. No puede, no debe usar los servicios gratis de la sala de emergencia, por ejemplo, y como tener un deuda. Esa es una violación de la visa de turista, es usar tratamiento médico sin cobrar. Pero si tiene que hacer una visita a Urgent Care porque, how do you say, broke a bone, rompió un hueso. Se fracturó. Did I say it right? Y puede pagar los $500, $1,000, cualquier lo que cobran. Eso sí está bien. La otra pregunta es si alguien va a tener su bebé aquí en los Estados Unidos y la respuesta es no debe hacer eso. Hay mucha gente que lo hacen y lo hicieron hace décadas atrás. Esa es la manera en que tenemos muchos
ciudadanos nacidos en la frontera o cerca de la frontera. Pero ahora en mi experiencia, si inmigración o si Border Patrol puede ver que una mujer está embarazada y casi va a tener su bebé, no van a dar la admisión, la permisión para entrar en los Estados Unidos porque piensan que ella va a tener su bebé. Y cualquier persona que es nacido en los Estados Unidos es ciudadano de los Estados Unidos. Esa es la ley. Y por eso no quieren que gente viene bajo la visa turista solo para tener su bebé. Wow, qué cosa tan tremenda. Pues ahora sí que ha sucedido tantas veces que cada vez se están poniendo más estrictos, ¿no? Hasta en esos detalles han de revisar, pues, cuánto tiempo llevas embarazada para saber si te puedes entrar, adelantarte o no. Y Fidel, creo que tenemos ahí un saludo que llegó muy temprano, que está con nosotros, que es parte de nuestro staff. Vamos a saludarlo, por favor, que me encanta. Por supuesto, Carla. Bueno, antes de eso, antes de pasar, porque les tengo un poco de chisme también de aquí de quien mencionas, pero quiero darles saludos a los que nos dieron sus reacciones, a Guadalupe Camargo y a Rubén Hernández, y los que están mirando, porque hay bastantes personas mirando que quieren que les dé su saludo. Tienen que poner un like o un corazón, una reacción para poder ver sus nombres, porque aquí no me deja ver quién está mirando. Así que pongan ahí sus reacciones para poderles mandar un saludo personal, hacer eso. Ahora sí, Carla, aquí el que nos acompaña nos puso un comentario, nos dice, hola chicos, es Aarón, que déjame decirte que Aarón ya se pintó el pelo también. Lo motivé a pintarse el pelo, luce un güero espectacular, Carla. Entonces, Nos tiene que mandar foto. Tiene que actualizar su perfil ahí que tiene para poner su foto nueva. Pero sí, se la ve muy bien. Sí. Saludos, Aaron. Gracias por acompañarnos. Saludos. Ya estoy rubio natural. Excelente. Pero actualízanos la foto para que podamos verte, por favor, porque en blanco y negro no nos ayuda mucho. Así que será un gusto poder ver ese cambio de look, que si ya dijo Fiel que te queda súper bien, no lo dudo. Y bueno, muchas gracias a todos los linconcitos que siempre están con nosotros de manera fiel. Recuerda que el que tú le des like a este programa no te pone en riesgo en absolutamente nada. Tampoco te va a poner en riesgo si tú lo compartes o si invitas a alguna persona que vea nuestro canal, ya sea en YouTube o en Facebook. Nada de esto te conecta a una deportación y nada de estas cosas. Es un sitio seguro e inclusive llamarnos a nuestra oficina es una línea segura donde tú no corres riesgo. ¿Esto es correcto, Kate? Sí. Muchas gracias. Entonces, Kate, ¿se puede perder la visa si te detienen durante la visita? Sí, sí es posible perder una visa. De hecho, es fácil perder una visa. Normalmente eso pasa en la frontera, en el aeropuerto o en el puente, cuando está cruzando en el puente entre México y los Estados Unidos. Porque lo que pasa es que una visa de turista es una visa que el consulado aprueba por un periodo de 10 años y puede venir muchas veces entre esos 10 años, pero cada entrada es por 6 meses y el oficial en el aeropuerto o en el puente es la persona que puede dar el permiso de venir por 6 meses cada vez. Y ellos lo tratan como una decisión como son policías y que pueden dar ese permiso a las personas o no. Entonces, ellos tienen la fuerza de abrir sus maletas, revisar su teléfono, chequear si tiene un talón de cheque, una licencia para conducir en los Estados Unidos o otra evidencia de una vida planeada en los Estados Unidos o ofrezco de un trabajo. Y un trabajo puede ser como un proyecto, algo muy pequeño. Y si ellos piensan que, eso parece que es un trabajo y que esa persona va a apoyarse durante su visita, pueden cancelar la visa. También no les gustan cuando no ven un boleto de regresada.
Entonces debe tener su retorno a su país como planeado, debe haber comprado el boleto y tener todo ya planeado, tiene suficiente dinero, ahorros para apoyarse durante su tiempo en los Estados Unidos, porque todas esas cosas son cosas que van a querer chequear. Bueno, cuando alguien ha tenido su visa de turista por muchos años, por 8 años y tiene 2 visitas cada año y siempre había salido antes de su tiempo en su permiso, pues es más fácil porque esa persona tiene una historia que el oficial va a chequear en su sistema y ver que no hay ningunos problemas. Pero si es su primera vez o segunda vez o la última vez se quedó hasta su vencimiento de su permiso, 5 meses y medio, o parece que tiene una vida en los Estados Unidos, la mitad del tiempo, de hecho, está viviendo dentro de los Estados Unidos. Eso empieza algo que se llama secondary inspection, cuando mandan la gente a la otra oficina para ser interrogado. Y eso es horrible, es muy estresante y a veces ellos deciden que esa persona está cometiendo fraude en su visa y cancelan la visa y tienen la fuerza de hacer un tipo de deportación que se llama expedited removal o expulsión rápida. Y cuando cancelan la visa y hacen la deportación, para regresar inmediatamente se necesita un perdón que no es fácil obtener. Kiri, yo te Bueno. tengo una pregunta, de hecho, porque hay personas que llegan aquí, ¿verdad? Deciden quedarse, pero deciden que es bueno regresar el permiso con un amigo o algún familiar. ¿Eso es recomendable o les puede perjudicar hacer eso? ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Porque sabemos que muchos lo hacen. Sí. Estoy shaking my head. No sé cómo se dice eso. No es recomendable, primero porque es una tipo de fraude y eso puede perjudicar sus chances en el futuro. Pero si estamos hablando de alguien que está quedándose, me imagino que esa persona va a tener planes de tratar de arreglar o quedarse aquí permanente. Pero ¿qué va a pasar después de casarse con un ciudadano o después de que sus hijos cumplen 21 años o después de que califica para una visa U o después de que Congreso pasa una reforma migratoria que da parol a la gente que tiene 10 años en los Estados Unidos? Esa persona va a tener que probar su tiempo en los Estados Unidos por todo ese tiempo. Y si hay evidencia de que esa persona regresó porque alguien entró su permiso hace 2 años atrás, eso va a ser, primero, muy difícil probar su tiempo en los Estados Unidos, pero segundo, seguramente esa persona va a tener un castigo de fraude. Entonces, no hay un beneficio porque en mi experiencia, inmigración no está chequeando y revisando esos permisos retornados en el puente. No es como cada mes ellos dicen, ok, Carla y Fidel entraron hace 4 meses atrás o 7 meses atrás y nadie entró su permiso. Entonces, eso quiere decir que ellos están en los Estados Unidos y los vamos a buscar. Eso no pase. Entonces, no es como, tampoco va a proteger a una persona aquí que ha quedadose después del tiempo permitido, porque no es como inmigración va a chequear para ver quién va a tratar de encontrar. ¿Me entiende? ¿Was that clear? Sí, correctamente. O sea que si yo entré con mi visa de turista y le digo a la comadre, oye, ya que vas para México, sácala, porque ya se me van a acabar los 6 meses aquí, y la comadre bien acomedida la saca, y luego, pues cuando ya tenga un hijo, o cuando me case con alguien, pues, Carla, ¿qué no te habías ido? ¿Cómo es que sigues estando aquí? ¿No? Y eso va a complicar las cosas. Por supuesto que entendimos, Kate. Oye, y bueno, hace ratito nos decías la necesidad de tener un abogado para extender una visa. Pero, ¿dónde se sacan estas visas de turista? Y para sacarla como primera vez, ¿también tendríamos que tener abogado? Otra buena pregunta. Porque, en mi opinión, sacar la visa turista por primera vez en el consulado es un proceso que no requiere un abogado. Porque nosotros no podemos afectar la decisión, en mi experiencia, y no vale la pena pagar
a un profesional solo para ese tipo de casos. No estoy hablando de otros casos, pero cuando estamos hablando de solicitando la visa de turista por primera vez, en mi opinión, no es necesario tener un abogado, porque cada consulado va a tener sus propios pólizas y opiniones sobre quién puede pedir o recibir visas de turismo. Y es más fácil en unos países que en otro. Es difícil para mexicanos recibir una visa de turismo a los Estados Unidos porque hay tanta gente de México pidiendo la visa. Y ellos van a querer ver que la persona solicitando la visa tiene una razón para regresar a su país de origen, que tiene un buen trabajo, que tiene propiedad, que tiene una familia, que tiene muchos ahorros, un negocio. Y eso es algo, no es que hay evidencia para cada caso que puedo recomendar, pero de hecho, para una persona que no tiene un buen trabajo, que no tiene mucho dinero en su cuenta de ahorros, no hay algo que nosotros podemos hacer para que esa solicitante sea exitoso. Eso es la situación, la realidad de esa persona y no va a ser posible sacar la vista, en mi experiencia. Okey. Y esta es una pregunta que, aunque es un padre de familia, la pregunta es para, o la respuesta más bien va a ser para resolverle a toda la familia la duda, porque menciona que ellos están organizando pasar Año Nuevo dentro de Estados Unidos. Ellos están viviendo en México y tienen muchos años renovando su visa de turista, sin embargo, está a 2 meses de que se les venza la visa de turista a todos. Entonces, ¿cuánto tiempo antes de que se venza es lo recomendado que pueden entrar a Estados Unidos o lo permitido? Esa, pues no hay una respuesta muy clara, pero si alguien lleva 2 meses en su visa y tiene planes para venir para ir de compras, el oficial en Border Patrol van a dar un permiso a ellos por un día o 2 días. Entonces, si su viaje es muy corto y tiene suficiente tiempo en su visa, es posible entrar. Pero si alguien solo lleva 2 meses en su visa y quiere venir por un avión para quedar casi todo el tiempo, me imagino que un oficial va a tener problemas con eso y va a decir, no, usted debe extender su visa por 10 años más al consulado antes de entrar. Entonces, no, cada situación es diferente, pero si es un viaje muy corto y su visa cubre el tiempo, normalmente está bien. Okey. Y algo que yo no puedo asegurar que así sea, pero según yo, las líneas de avión, por ejemplo, si quieren llegar, creo que ellas, sí piden 6 meses de que tengas, como o más de 4 meses que tengas, tu visa con vigencia para que puedas, tan solo subir al avión, o sea, para creo. No estoy muy segura, pero, yo tenía eso entendido. Sí, y un punto importante, Carla, es que siempre tenemos preguntas de gente que, como esa, como tengo 3 meses en mi visa, pero quiero venir por un mes por avión, o solo he tenido mi segunda vacuna, o no tienen vacunas de COVID en la lista aprobadas en mi país, o cualquier cosa, o qué documentos necesito. Em, siempre, cuando tienen esas preguntas, debe poder llamar a la línea de airline. How do you say that, Fidel? Aerolínea. Aerolínea. Ya Porque, también Carla sabe. No, ya ya ¿verdad? es que ya me pusiste en jaque mate muchas veces, ya tengo que estar a las vivas. Porque voy a decir que, como en el show el lunes estaba investigando las nuevas pólizas y me di cuenta que yo voy a tener que tener un examen negativa de COVID para mi retorno a los Estados Unidos después de mi viaje planeado para la Navidad y no sabía antes. Entonces, esas son cosas que están cambiando diario, y para tener información actualizada sobre vuelos, preguntas de documentos, de vacunas, de cosas así en vuelos, la primera llamada debe ser a la aerolínea. Okey.
Y bueno, entonces aquí voy a hacer un recordatorio que queda excelente en este momento de hacerles saber, Lincolncitos, que todo lo que hablamos en este radio, en este programa, en este Show Sin Fronteras tuyo, es de manera general que nuestra abogada Kate le informa y no estamos hablando de manera particular de ningún caso. Sin embargo, podemos verlo en una llamada en privado o en mensaje de texto, contactarle para que ahora sí podamos verificar qué es lo que está pasando con usted y hablar en específico de su caso. Pero aquí el tema está siendo de manera general. Y veo que por ahí ya nos están mandando más mensajitos o ya mandaron más mensajitos en Facebook. Sí, oye, ya debo saludos, porque ya más personas reaccionaron aquí. Entonces, a Aarón, que también nos puso una reacción aquí, a Yunuen Alvarado, que nos acompaña también, a Hannah Bell, Escobar Yonic, a Viviana Ay, Cardoso, Arnoldo Melgarejo, que también nos acompaña. Y aquí nos puso un saludo, aquí Yonic Escobar, saludos, gusto verte. También aquí Aarón, ya cambió su foto y así para que lo vean ahí. good. Aaron, we Súper. match now. Tenemos Ahí el mismo está. color. Ahí está. Ya nada más necesitan las mismas zapatillas. Súper Los bien, me mismos encantó. tacones. That's right. Se ve genial. Me gusta mucho esos cambios de looks. Te quedó muy bien. Te felicito por estar cerrando ciclos y empezando el año con todo. Y, oye, Kate, tengo aquí una pregunta que está un poquito rara, porque dice que si una persona fue admitida como testigo o en algún programa que fue admitido, pero como informante o familiar acompañante sobre terrorismo o crimen organizado, ¿puede presentar una extensión de visa? Si la persona ha sido acusada por terrorismo o algo así, ¿sí puede extender la visa? No, más bien que dice, puede presentar una solicitud para extender su estadía si fue admitido como informante y o familiar o acompañante sobre terrorismo o crimen organizado, pero es como Entendido. informante. Ok. Eso depende en la tipo de visa y eso es algo que seguramente podemos revisar en una consulta para dar el consejo. Ok, ¿y qué es eso del programa de extensión visa VWP? ¿Qué es eso? Del visa waiver, pero algo así es lo que Sí. estaban mandando. The Visa Waiver Program o the ESTA, se llama ESTA también, es para países que no tienen muchos inmigrantes, como países de Europa, por ejemplo. Y si alguien de unos de esos países quiere visitar a los Estados Unidos, no tienen que procesar por el consulado para pedir la visa de turismo. Ellos pueden aplicar online para el Visa Waiver Program o el ESTA. Y ellos pueden entrar por 3 meses en un viaje. Es casi como la visa turista, pero da menos tiempo cada visita. Ok, así que Lincolncito, si tú necesitas saber si del país que eres de origen necesita una visa o no, o si tienes más dudas de tu situación, comunícate con nosotros, 844-441-1119. Ya se ha acabado este tiempo. Tú también, hermoso Aarón, gracias por estar con nosotros. Y les dejo su beso. Nos escuchamos la siguiente semana. Síguenos en Facebook, busca abogada Kate con K, Kate. Y vas a llegar a nosotros, a nuestra página y a enterarte de todo lo que nosotros hacemos por la comunidad. Los amamos. Besitos. Bye bye. Adiós.